Simultáneamente a las consolas domésticas, las consolas portátiles continuaron evolucionando, siendo cada vez más potentes y con mayores prestaciones. En este reportaje vamos a conocer los cambios que se han producido desde principios de siglo hasta la actualidad, su época de mayor auge. En 1996, Nintendo anunció la creación de una nueva portátil, cuyo nombre en clave era Proyecto Atlantis. Según explicaron, tendría un procesador de 32 bits y gráficos similares a los de Super Nintendo, pero no fue hasta el año 2001 cuando conocimos a esta consola, la Game Boy Advance. Lanzada el 21 de marzo en Japón y a mediados de año en Estados Unidos y Europa. Tal y como dijeron, esta consola tenía una CPU de 32 bits, permitía representar hasta 32.768 colores simultáneamente y contaba con una pantalla panorámica de 240 x 160 píxeles de resolución. Empleaba dos pilas que le daban una autonomía de 15 horas. Además de sus propios títulos, permitía utilizar todos los juegos de anteriores versiones de Game Boy. Al igual que la Game Boy original, Advance recibió una buena acogida, superando sin problemas a sus rivales. Las portátiles de Nintendo siempre se han caracterizado por sus múltiples diseños, y Game Boy Advance no iba a ser la excepción. En febrero de 2003 se puso a la venta Game Boy Advance SP, abreviatura de Special. Este nuevo modelo era plegable, tenía la pantalla retroiluminada y en lugar de pilas utilizaba una batería de litio de 18 horas de duración. Además de ser publicada en varios colores, de ella se hicieron multitud de ediciones especiales como la versión NES, Zelda, Metroid, Mario o Girls Edition. A finales de 2005, Nintendo lanzó un nuevo modelo de Game Boy Advance SP, cuya iluminación era trasera en lugar de frontal y permitía graduar la intensidad. Se llamó Backlit Version y se vendió en 4 colores. Durante la etapa final de la generación Advance, Nintendo nos sorprendió con un nuevo modelo, Game Boy Micro, conocida durante su desarrollo como Proyecto Oxygen. Se puso a la venta en septiembre de 2005. Su tamaño era realmente reducido y pesaba tan solo 80 gramos. Esta consola disponía de carcasas intercambiables, mantenía la retroiluminación de SP con la incorporación de 5 niveles de intensidad. También utilizaba una batería de litio de unas 8 horas de duración. Sin embargo, este modelo no era compatible con los juegos de Game Boy de 8 bits. Solo ejecutaba los juegos de la serie Advance. Su forma era similar a la de un mando de Famicom, la primera consola de Nintendo. De hecho, se realizó una edición limitada inspirada en esa consola para conmemorar los 20 años de la creación de Mario, aunque solo se vendió en Japón. El catálogo de estas consolas es enorme, cuenta con un número de remakes de Super Nintendo y NES como Yoshi's Island, Zelda Link to the Past, F-Zero o Metroid Zero Mission. Otros juegos diseñados especialmente para ellas son Golden Sun, Mario & Luigi, Advance Wars, WarioWare, Mario Kart y Pokémon Rubí y Zafiro, sus títulos más vendidos. Entre sus periféricos encontramos el cable Link, diseñado para unir varias consolas y así jugar con otras personas. Podían competir de 2 a 4 jugadores. Posteriormente fue reemplazado por un adaptador inalámbrico que venía con los juegos Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego. Otro artefacto era el Card e-Reader, que permitía escanear unas cartas para obtener nuevos contenidos en ciertos juegos como Super Mario Advance 4 o Rockman X. Algunos juegos de GameCube como Animal Crossing hicieron uso de él. El Play Jam era un cartucho en el que se insertaba una tarjeta SD para poder reproducir música y vídeos en la portátil de Nintendo. Uno para Game Boy Advance original y la SP y otro más reducido para Game Boy Micro. También se pusieron a la venta los Game Boy Advance Videos, unos cartuchos que en lugar de juegos contenían series de animación o películas como Pokémon, Sonic X o Dragon Ball. Tampoco se llegó a vender en nuestro continente. Entre sus 3 modelos, Game Boy Advance ha vendido más de 80 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en una de las consolas más exitosas de todos los tiempos.
A finales de 2001, Nintendo lanzó en Japón una nueva portátil enfocada a los más pequeños, Pokémon Mini, que llegaría el 14 de marzo del año siguiente a Europa. Está considerada como la consola portátil de cartuchos más pequeña de la historia. Dadas sus limitaciones, era en blanco y negro y su nivel gráfico era inferior al de la primera Game Boy. Aún así tenía vibración, un reloj interno, un puerto de infrarrojos para comunicarse con otras consolas y un pequeño sensor de movimiento que se activaba al agitar la máquina. Se hicieron un total de 11 juegos, entre los que se encuentran Pokémon Party Mini, Pokémon Pinball Mini y Togepi's Great Adventure. Años después, en el juego de GameCube Pokémon Channel, aparecía un emulador que permitía jugar las demos de varios títulos de esta pequeña consola.